El misterio de la mecánica cuántica y el experimento de la doble rendija. ¿Alguna vez te has parado a pensar si la realidad es la misma que parece? ¿Qué pasaría si te dijera que todo lo que sabes, tu hogar, tu familia, tu propio cuerpo, podría no ser más que una ilusión moldeada por la forma en que observamos el mundo? ¿Qué pasa si hay una verdad oculta, tan absurda e increíble, que desafía todo lo que damos por sentado? No estamos hablando de ciencia ficción. Estamos hablando de la naturaleza misma de la realidad, revelada por uno de los experimentos más enigmáticos de la historia de la ciencia, el experimento de la doble rendija. Imagínate esto. Estás sosteniendo una pistola de paintball y disparando a una pared. Si hubiera dos rendijas en esta pared, se esperaría que las canicas pasaran a través de una de las rendijas y formaran dos marcas distintas en el otro lado. Sencillo, predecible, exactamente cómo debería funcionar el mundo. Pero ahora cambia las bolas de pintura por electrones, las partículas fundamentales que componen toda la materia del universo, incluido tú. Si disparamos electrones individualmente a una barrera con dos rendijas, la lógica nos dice que deben comportarse como bolas de paintball, pasando por una rendija u otra y dejando dos marcas bien definidas. Eso no es lo que pasa. Cuando los científicos hicieron este experimento, esperaban ver dos bandas formándose detrás de las grietas. Pero lo que apareció fue algo completamente diferente. Un patrón de interferencia, similar a lo que ocurre cuando las ondas del agua se encuentran y se anulan o amplifican entre sí. Esto hizo que cada electrón, de alguna manera, pasara por ambas rendijas al mismo tiempo, interfiriendo consigo mismo como si fuera una ola. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo puede una partícula estar en dos lugares al mismo tiempo? Esa ya sería una respuesta difícil de aceptar. Pero las cosas se vuelven aún más extrañas. Los científicos intentaron observar lo que estaba sucediendo. Colocaron un detector junto a las rendijas para comprobar si el electrón realmente pasaba a través de ellas. Después de todo, no puedes estar en dos lugares a la vez, ¿verdad? Pero cuando hizo eso, algo increíble sucedió. El patrón de interferencia desapareció. Los electrones comenzaron a comportarse como pequeñas bolas ordinarias, eligiendo una de las dos rendijas y dejando solo dos marcas detrás de la barrera. El simple hecho de observar provocó que los electrones dejaran de actuar como ondas y se comportaran como partículas. ¿Pero qué significa esto? ¿Los electrones sabían que estaban siendo observados? ¿Podría ser que la conciencia del científico estuviera influyendo de alguna manera en la realidad? Esta pregunta atormenta a las mentes más extendidas del siglo XX. Incluso Albert Einstein, el genio detrás de la teoría de la relatividad, quedó inquieto por estos descubrimientos, llegando incluso a decir la famosa frase: Dios no juega a los dados con el universo. Para Einstein, la idea de que la realidad fuera probabilística e incierta era simplemente inaceptable. Pero para otros físicos, esta era la clave de algo aún más profundo. El universo puede no tener una existencia concreta hasta que sea observado. En otras palabras, la realidad que percibimos puede ser solo una sombra de lo que realmente existe, o, peor aún, puede estar moldeada por nuestra propia percepción. Y aquí surge una pregunta inquietante. Si los electrones solo deciden su estado cuando son observados, ¿qué sucede cuando nadie los mira? ¿Qué define la realidad cuando no hay nadie que la presencie? Si todo en el universo, incluidos los átomos que componen nuestros cuerpos, nuestros pensamientos, nuestra existencia misma, sigue estas mismas reglas, ¿la realidad que conocemos solo existe porque estamos aquí para observarla? Si esta idea te parece difícil de aceptar, no te preocupes. Usted no está solo. El propio Richard Feynman, uno de los más grandes físicos del siglo XX, dijo: puedo decir con seguridad que nadie entiende la mecánica cuántica. Pero si nadie lo entiende, eso significa que tal vez el universo sea incluso más extraño de lo que podemos imaginar. ¿Qué pasaría si te dijera que esto podría tener implicaciones mucho más allá de la física? Porque si la mecánica cuántica realmente define lo que es real, ¿podrá desafiar incluso a la muerte? El gato de Schrödinger y el origen de la interpretación de los muchos mundos. Imagina que te despiertas por la mañana, pero por alguna razón sientes que hay algo diferente en el aire.
Coges tu móvil y te das cuenta de que la alarma nunca sonó. La luz del sol entra por la ventana en un ángulo extraño. Miras el reloj y descubres que, por alguna razón desconocida, te despertaste exactamente en el mismo minuto y segundo que ayer. Un intenso déjà vu te invade. ¿Ha sucedido esto alguna vez antes? ¿Existe otro tú que tomó una decisión diferente y que ahora vive una realidad completamente diferente? Esta sensación de que tal vez existen múltiples caminos para cada momento de nuestras vidas puede parecer una fantasía, pero la física sugiere que esta idea es mucho más que un simple pensamiento filosófico. ¿Y si la mecánica cuántica dijera que puede cada elección que hacemos, de hecho, crear un nuevo universo? Para entender cómo llegamos a esta inquietante posibilidad, debemos hablar de uno de los experimentos mentales más famosos de la historia, el gato de Schrödinger. El físico austriaco Erwin Schrödinger creó este experimento para mostrar cómo la mecánica cuántica desafía nuestra noción de la realidad. Imagínese una caja cerrada. Dentro de esta caja hay un gato, un frasco de veneno y un dispositivo activado por un evento cuántico aleatorio, como la desintegración de un átomo radiactivo. Si este átomo se descompone, el dispositivo se activa, rompe el vial y el veneno mata al gato. Si el átomo no deteriorarse, la botella permanecerá intacta y el gato seguirá vivo. Pero aquí viene lo aterrador. Según la mecánica cuántica, hasta que alguien abre la caja y observa lo que pasó, el gato no está ni vivo ni muerto. Está en una superposición de ambos estados al mismo tiempo. Esto es absurdo. ¿Cómo puede alguien estar vivo y muerto al mismo tiempo? Y más que eso, si el gato queda atrapado en esta extraña realidad cuántica hasta que lo observemos, ¿podría pasarte lo mismo? ¿Será que, antes de tomar una decisión, estarás existiendo en múltiples versiones al mismo tiempo? Esta pregunta plantea un problema fundamental sobre la naturaleza misma de la realidad. Para resolver esta paradoja, finalicé varias explicaciones. Durante mucho tiempo, la teoría dominante fue la llamada interpretación de Copenhague, que afirma que el mundo cuántico solo decide un estado cuando se presenta. Una idea que sugiere que el acto de medir algo tiempo la realidad. Pero un joven estudiante de Princeton, Hugo Everett, propuso una alternativa radical. En 1957, sugirió que el problema del colapso de la función de onda podría resolverse de una manera sencilla. El colapso no ocurre. Nunca. ¿Qué quiere decir esto? Significa, en lugar de que una sola realidad se hiciera realidad, todas las posibilidades ocurrieron simultáneamente, pero en universos separados. Según esta visión, cuando tomas una decisión, el universo se divide en múltiples versiones de sí mismo, cada una siguiendo un camino diferente. En uno de ellos aceptaste un nuevo trabajo. En el otro decidí. Estás viendo este video. En el otro caso, es posible que hayas ignorado la notificación. Esto significa que, en cierto sentido, hay un número infinito de tú repartidos por el multiverso. ¿Pero esto tiene sentido? Pensemos en algo más cercano a la realidad cotidiana. ¿Te ha pasado alguna vez que perdiste un vuelo y luego descubriste que el avión tuvo un accidente? ¿O tomar una ruta alternativa en medio del tráfico y luego enterarse de que ocurrió un problema grave en la ruta original? Estos momentos nos hacen sentir como si hubiera una fuerza invisible guiando nuestros destinos. Pero es una respuesta aún más inquietante. ¿Qué pasaría si, en otra realidad, realmente tomaras ese avión? ¿Qué pasaría si, en algún otro universo, tuvieras ese accidente y simplemente no es consciente de ello? ¿Por qué tu percepción siempre permanece en la versión en la que sobreviviste? La interpretación de muchos mundos sugiere precisamente eso. En cada evento de tu vida, continúan existiendo múltiples versiones de ti, cada una siguiendo un destino diferente. Esto plantea una pregunta aún más aterradora. Si hay versiones tuyas en todos los escenarios posibles, ¿eso significa que, en algún lugar, nunca mueres? De aquí surge la idea de la inmortalidad cuántica. Si cada elección crea nuevos universos, y si siempre hay una rama de la realidad en la que permaneces vivo, entonces, desde tu punto de vista, puedes ser inmortal. Es posible que estés escapando de la muerte una y otra vez, sin siquiera darte cuenta.
¿Pero es esto cierto? ¿Existe realmente un tú en un universo donde tu conciencia continúa para siempre? Si esta idea le inquieta, sepa que no está solo. Muchos científicos y filósofos han intentado comprender las implicaciones de esta teoría hasta el día de hoy. Pero una cosa es segura: si la mecánica cuántica es correcta, la realidad es mucho más extraña de lo que cualquiera de nosotros jamás hubiera imaginado. Y si la naturaleza de la realidad es tan flexible, si el tiempo y el espacio mismos pueden ser moldeados por algo tan pequeño como un electrón, entonces, ¿es consciente el universo mismo? Esa es una pregunta profunda y que puede cambiar completamente la forma en que ves la vida, el cosmos e incluso tu propia identidad. Si quieres explorar más a fondo esta fascinante cuestión, te recomiendo que eches un vistazo al libro electrónico. La mente del creador. ¿Es consciente el universo? Este libro profundiza en conceptos esenciales sobre la relación entre la conciencia y la realidad y puede ayudarte a ver el mundo de una manera completamente nueva. Puedes encontrar el enlace a el comentario fijado en este vídeo. Y si este contenido te hizo pensar como nunca antes lo habías hecho, entonces no te vayas sin dejar un me gusta y suscribirte al canal. Esto nos ayuda a seguir ofreciéndole temas profundos y que invitan a la reflexión. Después de todo, el universo puede estar dividiéndose cada segundo. Pero aquí, en esta realidad, tomaste la decisión correcta al estar con nosotros. La paradoja de la inmortalidad cuántica. Ahora vayamos directo al grano. ¿Qué pasaría si te dijera que, según la lógica de la mecánica cuántica, en realidad nunca mueres? Parece una afirmación absurda, ¿verdad? Después de todo, la muerte es la única certeza en la vida. Pero ¿y si la realidad es mucho más compleja de lo que imaginamos? Piensa en esto. Estás conduciendo tarde en la noche, cansado y por un breve momento, tus ojos se cierran involuntariamente. Un milisegundo. Algo que parece insignificante. Pero ¿qué pasaría si, ahora mismo, en un universo alternativo, nunca estuvieras de acuerdo? Si su automóvil se salió de la carretera y ocurrió un accidente fatal, nunca lo sabrías. Esto se debe a que, según hipótesis de la inmortalidad cuántica, tu conciencia solo puede seguir existiendo en una línea de tiempo en la que sobreviviste. En otras palabras, incluso si hay múltiples realidades en las que moriste, tu percepción siempre seguirá el camino en el que aún estás vivo. Esta idea fue llevada al extremo por el físico Max Tegmark, quien propuso un aterrador experimento mental llamado ruleta rusa cuántica. La idea es simple pero aterradora. Imagina que tienes un arma especial, conectada a un mecanismo cuántico. Cuando aprietas el gatillo, el sistema mide el giro de un electrón. Si el giro aumenta, el arma no disparará. Si está caído, dispara y te mata instantáneamente. Ahora bien, si la interpretación de muchos mundos es cierta, entonces cada vez que se aprieta el gatillo, el universo se divide en dos versiones. Una en la que mueres y otra en la que sobrevives. Pero aquí está el detalle más extraño. Desde su punto de vista, nunca experimentas la muerte. Siempre seguirás la línea a la que sobreviviste. Si esto es cierto, entonces pensamos que diríamos que, en algún nivel, ¿estás inmortal? Piensa en esto por un momento. Esto no significa que seas invencible, sino que tu percepción nunca dejará de existir. Incluso si tu muerte se ve arrojada a innumerables ramificaciones de la realidad, tu conciencia seguirá el único camino en el que seguirás viviendo. Pero esto nos lleva a un problema inquietante. Si esta idea fuera real, ¿por qué no nos hemos dado cuenta? Si la inmortalidad cuántica fuera cierta, ¿no deberíamos tener informes de personas que sobrevivieron a situaciones imposibles? Quizás la respuesta sea más oscura de lo que imaginamos. Si tu conciencia siempre sigue la versión en la que sobreviviste, no significa que permaneciste sano o intacto. Puede ser que, en lugar de morir, sigas existiendo, pero en condiciones cada vez peores. Imagina un universo en el que escapó de un accidente grave, pero permaneció en coma durante décadas. O un mundo en el que sobreviviste a una enfermedad terminal, pero perdiste por completo tu capacidad cognitiva. Si esto es cierto, entonces el destino de un inmortal no es la eterna juventud, sino más bien una existencia en ruinas, un estado de decadencia paulatina.
donde el tiempo se prolonga indefinidamente, sin un final definitivo. ¿Esto te asusta? Debería. Pero espera, hay un problema fundamental con esta teoría, algo que podría resolver esta idea por completo. Porque si la mecánica cuántica realmente sigue este principio, entonces, ¿por qué estamos aquí y ahora con cuerpos relativamente sanos, viviendo una vida normal? Si la inmortalidad cuántica fuera real, la mayoría de las versiones de nosotros mismos deberían quedar atrapadas en estados visibles de limitación, mucho más allá de la vejez, acumulando daños irreversibles. Pero, por el contrario, estamos aquí, en este momento, viviendo dentro de un espectro predecible de la experiencia humana. Esto sugiere que hay un error crucial en esta idea. Tal vez la conciencia no funciona de la manera que imaginamos. Quizás no se trate solo de una secuencia de supervivencias cuánticas, sino de algo mucho más complejo de lo que podemos entender. ¿Qué pasa si nos equivocamos acerca de la naturaleza misma de la conciencia? Quizás nuestra existencia no sea solo un juego aleatorio de posibilidades. Quizás la mecánica cuántica nos proporcione pistas sobre un misterio aún mayor. ¿Qué significa realmente estar vivo? Si todo lo que sabemos, el tiempo, la realidad, nuestras propias decisiones, puede ramificarse en múltiples caminos, entonces, ¿qué pasa cuando la muerte ya no es un límite absoluto? Y esa es una pregunta que definitivamente no querrás perderte en la siguiente parte. Los defectos de la inmortalidad cuántica. Si algo nos enseña la mecánica cuántica, es que la realidad no es tan simple como parece. El mundo clásico, donde todo tiene una causa y un efecto bien definido, comienza a desintegrarse cuando miramos las capas más profundas del universo. Y si creemos en la interpretación de muchos mundos, cada decisión, cada evento, cada posibilidad se despliega en nuevas realidades, incluidas aquellas en las que sobreviviste cuando, estadísticamente, ya deberías haber muerto. Pero, esta idea resistirá una mirada más profunda. ¿Será la inmortalidad cuántica? ¿Es realmente un acontecimiento de la existencia? ¿O hay algo que todavía no entendemos sobre lo que significa estar vivo y lo que significa desaparecer? Para entender esto, necesitamos explorar algunas de sus implicaciones más extremas. La paradoja de Survivor. ¿Por qué no hay pruebas? Si la inmortalidad cuántica fuera real, deberíamos ver señales de ella a nuestro alrededor. Personas que escapan de desastres imposibles, sobreviven a situaciones que desafían las estadísticas o relatan experiencias en las que sienten que no deberían estar aquí. Y de hecho, hay informes extraños. Uno de los casos más conocidos es el de Tsutomu Yamaguchi, un hombre que sobrevivió a 2 bombas atómicas. Estaba en Hiroshima el 6 de agosto de 1945, cuando la primera explosión devastó la ciudad. De alguna manera, herido y desorientado, logró escapar y, 3 días después, llegó a Nagasaki, solo para presenciar la segunda explosión nuclear. Yamaguchi sobrevivió a ambos ataques y sobrevivió hasta los 93 años. ¿Se trata solo de un caso aislado? ¿O siempre estuvo en la línea de tiempo en la que todavía estaría vivo? Otro ejemplo impresionante es el del ciclista, Martín el Joven, que se suponía que iba a bordo de 2 vuelos de Malaysia Airlines, el MH370, que desapareció en el océano en 2014, y el MH17, derribado sobre Ucrania el mismo año. En ambas gracias cambió de planes en el último momento. Él mismo lo describió como suerte, pero si la teoría de la inmortalidad cuántica fuera cierta, su conciencia siempre seguiría los caminos en los que él sobreviviría. Pero antes de aceptar esto como prueba, debemos examinar un problema fundamental. ¿Qué pasa con las personas que no sobrevivieron? Si la conciencia siempre sigue las versiones en las que sobrevivimos, ¿por qué no escuchamos historias de personas que sobrevivieron a todo? ¿Por qué no hay registros de alguien a quien le hayan disparado en bolsas de vez en cuando y todavía esté vivo? ¿O alguien que se cayó de un edificio de 50 pisos y simplemente se declaró ileso? Si la realidad se desarrolla infinitamente, ¿por qué no existe un superviviente que ya haya escapado de miles de sucesos letales? Este es el primer defecto lógico importante de la inmortalidad cuántica. Sí,
Hay historias extraordinarias de supervivencia, pero todas parecen seguir un patrón dentro de las estadísticas, no más allá de ellas. No vemos a nadie desafiando las leyes fundamentales de la biología o la física. Si la mecánica cuántica realmente nos permite seguir siempre la versión en la que estamos vivos, entonces alguien en algún momento ya debería haberse vuelto prácticamente inmortal. Y eso simplemente no sucede. El problema de la conciencia, aún eres tú. Pero ¿qué pasa si miramos esto de manera equivocada? Lo que llamamos conciencia es uno de los mayores misterios de la ciencia. Sabemos que está conectado con el cerebro, con la actividad neuronal, con nuestros recuerdos y percepciones. Pero ¿y si la conciencia fuera algo más que un simple proceso biológico? He aquí una pregunta intrigante. Si tu conciencia solo continúa en realidades donde sobreviviste, ¿hasta qué punto sigues siendo tú? Imagina que sufres un grave accidente y sobrevives, pero pierdes todos tus recuerdos. ¿Sigues siendo la misma persona? Si un día tu mente se fragmenta hasta el punto de no reiniciar nada que reconozcas como yo, ¿esa conciencia aún puede considerarse tuya? La inmortalidad cuántica supone que mientras haya una versión tuya viva, la experiencia continúa. Pero esto ignora algo fundamental. No basta con estar vivo. Tienes que ser quien eres. Si su conciencia simplemente continúa existiendo en versiones cada vez más degradadas, entonces es posible que el tú original haya desaparecido hace mucho tiempo. ¿Qué queda al final? Quizás la verdadera pregunta no sea ¿puedo vivir para siempre? Sino más bien, ¿quién soy yo realmente? El colapso de la probabilidad, la frontera de la ilusión. Otro problema central con la inmortalidad cuántica es que depende de un concepto llamado corrección de intensidad probabilística. Esta idea, propuesta por el filósofo David Lewis, sugiere que si existe un universo en el que has sobrevivido, este se convierte en la única realidad posible para tu percepción. Pero esto entra en conflicto con otro principio fundamental de la mecánica cuántica. La función de onda sigue las estadísticas de probabilidad. Incluso en la interpretación de muchos mundos, las posibilidades de que algo suceda siguen patrones matemáticos. Entonces, si en cada evento peligroso solo hay un universo en el que sobrevives y millones en los que mueres, la probabilidad de que estés consciente en ese único universo sería increíblemente baja. Esto significa que, incluso dentro de la teoría cuántica, la existencia de la inmortalidad cuántica no tiene sentido estadístico. Si esto es cierto, entonces la idea de que nuestra conciencia siempre encontrará una manera de sobrevivir puede ser simplemente una percepción errónea, una paradoja matemática que ignoramos porque queremos creer que somos más que probabilidades. ¿Y si todo esto es una ilusión? Entonces, ¿cuál es la verdad? La inmortalidad cuántica nos hace cuestionar la naturaleza misma de la existencia, pero cuando miramos más de cerca, nos damos cuenta de que no se sostiene. Ignora el hecho de que no hay pruebas concretas de ello. Asume que la conciencia puede sobrevivir en cualquier estado, mientras que la identidad puede simplemente disolverse. Y, lo más importante, depende de un error matemático que contradice las leyes que rigen el propio universo. Pero esto nos deja con una pregunta aún más inquietante. Si la conciencia no funciona así, entonces, ¿qué pasa realmente cuando morimos? Esto nos lleva al misterio último de la existencia. ¿Qué es la conciencia? ¿De dónde viene ella? ¿Y será que, de alguna manera, podrá trascender el universo físico? Si realmente queremos explorar esto, necesitamos cambiar nuestro enfoque. Necesitamos dejar de buscar respuestas solo en la ciencia tradicional y comenzar a cuestionar algo aún más profundo. ¿Qué pasa si la realidad no es solo matemática, sino que también ha sido moldeada por la propia conciencia? ¿Qué pasaría si el universo no fuera solo un sistema mecánico, sino algo vivo? Esta es la pregunta que podría cambiarlo todo. Y si quieres profundizar aún más en este misterio, te recomiendo explorar el ebook La mente del creador. ¿Es consciente el universo? En él profundizamos aún más en esta cuestión, explorando cómo la conciencia puede ser la clave para comprender la estructura misma del cosmos.
Puedes encontrar el enlace en el comentario fijado de este vídeo. Si este contenido te hizo pensar, no olvides darle me gusta al vídeo y suscríbete al canal. Quedan muchas preguntas aún sin respuesta, pero la búsqueda de ellas es lo que nos hace humanos, y este viaje apenas comienza. Lo que la inmortalidad cuántica nos enseña sobre la realidad. Si hemos llegado hasta aquí es porque la pregunta sigue resonando en tu mente. ¿Qué pasa si la muerte no es el final? Hablamos de la extrañeza de la mecánica cuántica. Exploramos la paradoja del gato de Schrödinger. Cuestionamos la existencia de universos paralelos y cuestionamos la idea misma de la inmortalidad cuántica. Pero ahora hemos llegado al punto final de este viaje. ¿Hay algo más allá? ¿O es la realidad misma una ilusión construida por nuestra percepción? La respuesta puede estar donde menos la esperamos. El factor olvidado. ¿Qué es lo que realmente te hace ser tú? Desde el principio hemos tratado la inmortalidad cuántica como una cuestión de supervivencia. Si existe un universo paralelo en el que todavía estás vivo, entonces tu conciencia seguirá ese camino. Pero aquí está el problema central. ¿Qué te define? No eres solo un cuerpo físico. Eres recuerdos, percepciones, emociones. Eres la suma de tus experiencias. Entonces, si tu conciencia sigue existiendo, pero sin recordar quién eras, sin sentir lo que sientes ahora, sin reflejar el mundo que te rodea, ¿sigue siendo esta tu conciencia? Piensa en un escenario extremo. ¿Qué pasaría si, en una de las infinitas ramas del universo, sobrevivieras a todo, pero tu mente ya no fuera tuya? ¿Qué pasaría si perdieras todas las conexiones que te hicieron quien eres? Este es el defecto final de la inmortalidad cuántica. Supervivencia no es sinónimo de continuidad. No basta simplemente con estar vivo. Para que la inmortalidad cuántica tenga sentido, sería necesario que hubiera un tú que persistiera en todas estas realidades. Pero si con cada rama tu estado mental, físico y emocional se transforma, entonces el tú original puede haber desaparecido hace mucho tiempo. Y tal vez ahí es donde realmente ocurre la muerte. No como un final abrupto, sino como una transición lenta, donde pedazos de lo que desaparecen hasta que no queda nada a lo que llamar yo. La pregunta nunca fue sobre la posibilidad de sobrevivir a la muerte. La verdadera pregunta es, si un día tu conciencia se disuelve por completo, ¿a eso todavía se le puede llamar inmortalidad? El misterio definitivo. La realidad puede ser mucho más que física, pero hay algo aún más inquietante. A lo largo de esta discusión, hemos asumido que la conciencia es un efecto secundario de la materia, un subproducto del cerebro físico. Pero, ¿y si es lo contrario? ¿Qué pasa si la conciencia es la base de todo? La mecánica cuántica ya nos ha demostrado que una observación puede alterar la realidad. Pero ¿y si esto es un reflejo de algo mucho más grande? ¿Qué pasaría si el universo no fuera solo un gran conjunto de frías e impersonales ecuaciones matemáticas, sino algo moldeado por la experiencia misma de existir? Después de todo, toda nuestra percepción del mundo pasa por la conciencia. Tiempo, espacio, identidad, todo esto solo existe porque estamos aquí para experimentarlo. Esto plantea una posibilidad intrigante. ¿Qué pasaría si la conciencia no fuera solo un fenómeno que surge del cerebro, sino algo fundamental para la estructura misma del universo? Puede parecer una idea audaz, pero es una línea de pensamiento que ha sido explorada por científicos y filósofos durante décadas. Desde la teoría de idealismo cuántico, que sugiere que la realidad surge de la información y no de la materia, hasta estudios recientes que intentan comprender si el universo mismo puede ser un sistema consciente. ¿Y si esta fuera la respuesta que estábamos buscando desde el principio? Si la conciencia por el hecho es algo más profundo, algo que trasciende los límites de la materia, entonces quizás la pregunta, ¿qué pasa cuando morimos?, necesita ser reformulado. Quizás no deberíamos preguntarnos, ¿qué pasa con la conciencia? Swing, sino más bien, ¿qué es realmente la conciencia? ¿Y si esta fuera la clave para comprender no solo la muerte, sino la existencia misma? El viaje no termina aquí. Si la idea de que la conciencia puede estar más allá de la materia resuena en usted, entonces hay mucho más por explorar.
Este video fue solo la superficie de un tema que desafía todo lo que pensamos sobre el universo y nosotros mismos. Si quieres dar el siguiente paso en este viaje, te recomiendo que consultes el libro electrónico. La mente del creador. ¿Es consciente el universo? En él exploramos la relación entre la conciencia y la realidad. Cuestionamos los límites de la percepción humana e investigamos si, después de todo, el universo puede estar vivo. El enlace de acceso es en el comentario fijado de este vídeo. Y si este contenido te hizo cuestionar tu propia existencia, entonces no te vayas sin suscribirte al canal y dejar tu me gusta. Al fin y al cabo, la única certeza que tenemos es que la búsqueda del conocimiento nunca termina. Y en algún lugar, tal vez en otro universo, otro ya has encontrado una respuesta.